Ok, entonces, pues ya esta es la última clase del dolor y vamos a ver la duración del dolor, ¿sale? Como tal, vamos a tener que el dolor va a durar solamente en dos momentos, en la parte aguda y en la parte crónica. En la parte aguda solamente va a durar 6 meses. Si dura después de 6 meses o dura más de 6 meses, podemos considerar como ya un dolor crónico, ya no agudo. ¿Sale? Este dolor va a actuar inmediatamente justo al sentir un dolor real o inminente. Su intensidad, pues obviamente puede que no proporcione una lesión o bien puede que sí genere una lesión, dependiendo del trauma o del mecanismo que te está haciendo que se produzca el dolor. ¿Vale? Va a ser un periodo de corta duración y justo va a tener un componente muy escaso psicológico. ¿A qué nos referimos a eso? A que no va a ser tan grave en esa cuestión psicológica. Puede que solamente, dependiendo de nuestra tolerancia al dolor, sientamos el dolor y listo, se acabó, ¿sale? Pero ahorita lo vamos a ver, en el crónico es todo lo contrario. Aquí el componente psicológico sí nos puede dañar. Ahí ya es más relacionado a los agentes como ansiedad, alteraciones de sueño, de apetito, depresión. ¿Por qué? Porque el dolor inicial nos causó tanta molestia que nos reprimió tanto y ya también se hace más crónico, se agrava más, dura más de 6 meses, inclusive puede, bueno, tal cual en psicología te dice que si dura este dolor o esta depresión más de 2 años, ya se considera como una depresión, como un trastorno psicológico y obviamente ya necesitas tratamiento tanto médico como psiquiátrico. Ok. También vamos a tener el tipo de dolor psicógeno, que va a tener una somatización en el dolor por su estado emocional. Aquí ya nos va a relacionar completamente tanto lo agudo que quizás inició con lo crónico que evolucionó y este se convirtió ya en un dolor psicótico, ¿sale? También va a intervenir, así como en el dolor crónico, el estrés, la ansiedad, la angustia, preocupaciones, depresión, se va a reflejar a nivel físico o de acuerdo a la forma de enfermedad. También muchas veces pasa que tienes un trastorno y te duele la rodilla, la espalda, pero es más que nada por todos estos factores que van a desencadenar como tal el dolor. No realmente porque exista una lesión o exista algo lacerado. Simplemente, pues, el dolor inicial fue como muy agudo, muy pequeño, se dejó y eso fue empeorando y justo ya te sale más patologías adyacentes. Por ejemplo, la fibromialgia. Fibromialgia entraría en esta cuestión psicológica que te induce a dolores musculares o articulares de acuerdo a 18 puntos. Para diagnosticar fibromialgia necesitamos solamente 16. ¿Sale? También vamos a tener algunas variables psiquiátricas, nuestras creencias, miedos, memoria o emociones, de acuerdo a todas nuestras vivencias que pues desde la niñez van forjándose. Y este es un dolor real. Así que también si nosotros tuvimos una pérdida y estamos en esta fase del duelo, de la negación o de la aceptación y nos duele y eso nos induce a tener más problemas, tanto físicos como de algún aparato o sistema, si es necesario que lo tratemos con un psiquiatra.
También vamos a tener el tipo de dolor oncológico. Este se va a presentar aproximadamente cuando el cáncer o la invasión tumoral ya es mayor a un 50 o un 70% aproximadamente. Va a estar invadido en estructuras óseas o a nivel sanguíneo, nervioso, en obstrucciones intestinales o en alguna parte de nuestras vísceras. Va a depender del tratamiento y también sobre todo de la invasión del cáncer. Cáncer se da a notar mucho porque todos dicen, es que no te duele y hasta que te duele ya empiezas a tener un grado de cáncer muy invasivo. Pues sí, más o menos el periodo de cáncer es ese que empieza a haber invasión y automáticamente el paciente siente como tal esa invasión, empieza a haber dolor y ya no es funcional. Y como tal, vamos a tener 4 tipos de dolor oncológico. El dolor por crecimiento o infiltración del tumor. Este va a ser el más frecuente que va a padecer un paciente con cáncer. Va a depender del tipo y de la estructura que filtra. Ya puede ser hueso, vísceras o nervios. Recordemos que al momento de infiltrar, no tan solo va a dañar esa zona, sino las adyacentes. Entonces, es importante saber que al momento de que nosotros estamos siendo radiados o con quimioterapia, es importante saber que pues no tan solo la zona dañada, sino la parte adyacente va a ser también lesionada y eso nos puede provocar dolor, ¿sale? También va a ser dolor asociado al tratamiento del cáncer. Aquí ya es correctamente relacionado al tipo de quimioterapia, del tratamiento que te estén dando, después de una radioterapia o posoperatorio, al momento de quitar o de extraer el tumor o la mama o lo que te hayan, lo que ya haya invadido el cáncer. También va a haber dolor asociado al debilitamiento general del paciente. Dependiendo del estadio que tiene el paciente de cáncer, pues nosotros podemos decir que si está en un grado 3 o 4, automáticamente el paciente va a tener dolor, aunque ya no esté sometido a un tratamiento. ¿Por qué? Porque igual el cuerpo ya se va deteriorando y el órgano afectado va a invadir más órganos por medio de metástasis y automáticamente pues el paciente va a sentir más dolor y no tan solo en la zona que inicialmente pues estaba siendo tratada. Y por último, el dolor concomitante no canceroso. Aquí puede padecer dolor por otra causa no asociada con su enfermedad oncológica. Si yo tengo cáncer de próstata, cáncer ovárico, cáncer de mama y de la nada empieza a doler el pie o bien por alguna otra patología, artritis o diabetes, cualquier otra patología, pues me puede doler el cuerpo o la zona, ¿sale? Y entonces, para valorar un paciente de acuerdo a su dolor, tenemos que tener estos puntos bien importantes, ¿sale? Primero tenemos que ubicar el dolor, la irradiación de su identificación del síntoma. ¿Cómo siente ese dolor el paciente? Después tenemos que saber qué tipo de dolor está presentando nuestro paciente. Si es somático, visceral, neuropático o mixto, dependiendo, ¿sale? Posteriormente, sí, va a ser agudo, crónico o episódico. Sí, realmente esta cuestión del episódico puede que nada más le dé cada mes o cada
15 días o ahora sí que cada que se acuerde o cada vez que haga cierto movimiento, ¿sale? Su intensidad, cuánto le duele. A pesar de que dijimos que el dolor va a ser subjetivo, ahorita vamos a ver las escalas del dolor y vamos a ver que realmente podemos medir el dolor a pesar de que sea subjetivo. De ahí partir, darnos una idea y conforme a eso saber realmente cómo nosotros llega o ingresa nuestro paciente y si realmente la terapia le funcionó y le bajó el dolor o bien seguimos igual. ¿Cuándo comenzó y cómo evolucionó el dolor? También es importante. Con eso vamos a ver si es agudo, crónico o episódico. Entonces también tenemos que saber cómo comenzó el mecanismo de lesión de ese dolor. Los factores que lo van a modificar. Hay veces que el paciente llega con nosotros y nos dice, me duele cuando hago este movimiento, pero se quita el dolor cuando hago este otro movimiento. O bien, me puede decir el paciente, yo todo el tiempo camino, pero al momento de estar sentada se me quita el dolor. Ok, entonces tenemos que saber en qué momento podemos modificar esta cuestión del dolor. La actitud del enfermo. También es bien importante, a pesar de que a veces no lo tomamos tan en cuenta, ya que hay veces que el enfermo o el paciente va a estar muy irritado o enojado o simplemente no va a querer decir nada porque el dolor ya es muy invasivo, ya le duele demasiado que este mecanismo de defensa solamente es como el más óptimo para él y automáticamente el paciente necesita canalizar su dolor de otra forma. También la actitud de la familia. Si la familia siente que es un estorbo, una carga o está molesta la familia con él porque tal vez le dijeron que no se tenía que subir, se subió, se cayó y ahora por eso tuvieron que modificar ciertas cosas en la familia y por eso pues va a implicar gasto, tratamientos y obviamente cambiar su estilo de vida, pues bueno, también tenemos que saber cómo tratar con la familia. ¿Sale? El tratamiento previo. Si anteriormente tuvo rehabilitación, fue al médico, un especialista, realmente todo su antecedente con algún médico o tratante. Educación para el autocuidado del paciente y su familia. Adaptar al paciente a su dolor y saber cómo controlarlo. Decirle, ok, con los estiramientos se le va a bajar el dolor o bien con la compresa o con los contrastes. Pacientes que ya tienen un poquito más de recursos, le podemos decir inclusive que compren electroterapia y que se lo coloquen, ¿sale? O para cuidados más paliativos. Registro de la ficha clínica del paciente. Siempre eso lo tenemos que nosotros colocar en la historia clínica y nuestras notas de evolución para que el paciente en cualquier momento que no vea avances, nosotros comprobar que realmente sí hemos quitado el dolor y cuánto ha mejorado. Conforme a las escalas de valoración, yo les puse 2 solamente. Existen muchas, pero sin embargo, me parece que solamente hay 2 importantes. La escala verbal o descriptiva, que aquí solamente tenemos que decirle al paciente cuánto le duele. Si no hay dolor, si es suave, moderado, mucho o insoportable. Así, nada más. Son 5 puntos del 0 al 4. Y nosotros tenemos que también enseñarle al paciente cuánto es el insoportable. El insoportable es el dolor más fuerte que has tenido. Entonces, el paciente de ahí se va a basar para que realmente él sepa en una escala cuánto es lo que le duele en este momento. Y la escala visual analógica o escala de EVA, que esta nos va a decir del 1 al 10 cuánto le va a doler al paciente.
¿sale? Entonces nosotros le preguntamos al paciente cuando ingresa, ¿cuánto le duele del 1 al 10? Y también es importante que le digamos que no va a ser dividida, no va a ser de, me duele el 7.4. No, no, no. Del 1 al 10, números enteros, ¿cuánto le duele? ¿Sale? Y se le pide que va a describir el dolor, les digo, conforme a lo que él ha sentido su máximo dolor. Y entonces vamos a tener del 0 al 10, ¿sale? Del 0 al 10, ¿cuánto le duele? O bien para niños puede ser del 1 al 10 o puede ser conforme a estos colores o a las caritas, o bien nosotros ir para personas sordas, solamente que ellas coloquen en el nivel que sienten el dolor. También es importante saber, nosotros cuando vamos a calmar ese dolor por completo. Cuando lleguen o ingresen nuestros pacientes con un dolor de 8 de 9, nosotros tenemos a fuerzas que por medio físico o un agente físico bajarlo 2 niveles más. Que el paciente llegaría con 8 o 9, nosotros tenemos que terminar la terapia con un 6 o un 7 de dolor. ¿Por qué? Porque justo el número 5 nosotros nos podemos basar. Si es un 5 en escala de EVA, nosotros podemos referir que el paciente no le duele, le molesta. Le molesta más que le duele, ¿sale? Entonces, nosotros nos guiamos con eso, tiene un 5, no hay ningún problema. Si bien el paciente ingresa con un 5 o con un 6, nosotros, acuérdense, hay que bajar mínimo 2 niveles en escala de EVA y se iría el paciente con 5 o con 4. Inclusive se puede ir con un 3 de dolor, que ahí ya es algo funcional, que el paciente ya va a ser realmente funcional, no le va a limitar el dolor a sus actividades diarias, puede realizar movimientos y con eso puede solamente mantener, y conforme estiramientos y agentes físicos, el paciente se puede ir tratando en casa de aquí hasta la próxima consulta que lo veamos, ¿sale? Entonces nosotros vamos a ver siempre eso, del 0 al 10 o del 1 al 10, cuánto le duele y de ahí partir. Recuerden, 5 es más molestia, ¿sale? Espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente clase.